Dios le bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estamos con ustedes en esta hermosa tarde, agradecidos con nuestro Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de poder compartir este momento con ustedes, mayor parte con la juventud que en esta hermosa tarde se van a conectar con nosotros. Para empezar, ¿verdad?, siempre vamos a elevar una oración a nuestro Dios, que es el que, ¿verdad?, tiene que tomar el control de todo lo que nosotros hacemos. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos ante tu presencia en esta hermosa tarde, Señor. Agradecido, mi Dios, por la oportunidad que tú nos das de poder estar en esta hermosa tarde compartiendo, Señor, este momento con nuestros hermanos, Padre, que se están conectando y que se van a conectar en esta tarde, Señor. Por favor, Señor, seas tú guiando nuestros labios, guiando nuestros pensamientos, Padre, y que cada uno, Señor, seamos edificados con lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Señor. Que seas tú, Señor, glorificándote en la vida de esta generación, Padre. Que seas tú bendiciendo a esta generación, Señor, que se está levantando, Padre bendito. En el nombre de Jesús, toma tú el control de los aires, de nuestros pensamientos, Señor, y que seas tú, Señor mío, glorificándote en esta hermosa tarde, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos tu auxilio, Señor, en esta tarde. Amén y amén. Como decía, hermanos, es un privilegio poder llegar nuevamente en su hogar. Gracias por la oportunidad que nos da de poder, ¿verdad?, estar en esta tarde juntamente con ustedes. Así ¿verdad?, su atención que nos presta realmente para nosotros es valioso, sabiendo que todos juntos queremos ser edificados en lo que es la palabra del Señor. Amén. Saludando a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, jóvenes que están ahí pendientes, ¿verdad? Bendecimos sus vidas. Esperamos que esta tarde, ¿verdad?, otra palabra más de Dios para nuestras vidas, en exhortación, ¿verdad?, de animarnos a seguir adelante y esperando, ¿verdad?, de que usted esté al pendiente, pueda compartir con sus amigos. Quizás no han llegado a los pies de Cristo, pero a través de usted, por estos medios, ¿verdad?, de las redes, puede compartir y sin pensar quizás va o sin desear, ¿no?, a través de compartir otros amigos o personas que aún ni sabemos, va, porque las redes se conectan con quien sea, ¿no? Entonces, tal vez sin pensar, a través de usted pueda alcanzar, a través de usted es usado para que esta persona pueda llegar a los pies de Cristo, y pues lo animamos que esté al pendiente y a compartir, ¿verdad? Esta es la palabra, compartir las buenas nuevas que Dios ha dado en nuestras manos. Sí, como estamos, ¿verdad?, en este tiempo de devocional con ustedes, juntamente aquí con mi hermano Timoteo, siempre en nuestro programa, ¿verdad?, les estamos haciendo una pregunta que aparece ahí en los comentarios, que usted nos pueda ayudar, ¿verdad?, a definir cuáles son esos hábitos que nos están afectando, o cuáles son esos hábitos que nos alejan de Dios, nos separan del Señor, y para que nosotros no podamos cumplir con las cosas que Dios nos manda. Así que ahí en los comentarios usted puede ver la pregunta que le hemos estado haciendo: ¿cuáles son los malos hábitos que nos separan de Dios? Y también saludando, ¿verdad?, a cada uno de nuestros hermanos que se están conectando con nosotros, ¿verdad?, que gracias por estar siempre en sintonía de cada programación de esta congregación, y por supuesto de los que nos están viendo en diferentes puntos. Mande sus saludos, haznos saber de dónde nos está viendo, de dónde nos está sintonizando. Puede ser en el carro, en el parque, en su casa, con su familia. Mándenos sus saludos, háganos ver de dónde nos está sintonizando en esta hermosa tarde. Sí, saludando a los hermanos en un tiempo de saludos, ¿verdad? A los que se han conectado. Saludamos a nuestro hermano Alexis Sánchez, perdón, a Marisol Gómez, que está ahí. Saludamos desde acá. Un fuerte abrazo donde se encuentra. De parte de Dios, ¿verdad? Bendecimos su vida.
Así es, también como en YouTube tenemos algunos hermanos conectados, por supuesto, no puedo ver sus nombres, pero realmente estamos contentos de que usted se haya conectado con nosotros en esta hermosa tarde, siguiendo, ¿verdad? Con el mismo tema que hemos traído en esta hermosa tarde, sabiendo, ¿verdad?, que las circunstancias que los jóvenes estamos atravesando en estos tiempos difíciles. Sabemos que no es un tiempo difícil, sino que es un tiempo difícil. Realmente es un tiempo difícil donde la juventud está atravesando y vemos cómo se han, ¿verdad?, viniendo hábitos que nos han alejado de Dios, y nosotros queremos saber ¿verdad? ¿Cuál cree usted que son esos hábitos que están afectando la juventud hoy en día? Sí, yo pienso que al meditar o al pensar en los hábitos, sin duda nosotros como jóvenes tenemos muchas cosas como hábitos, ¿verdad? De que nos hace a que de alguna manera nos acerca delante de Dios, o no tengamos un compromiso con Dios genuino, ¿verdad? Hablábamos la semana pasada, el hecho que venimos a la iglesia no significa que quizás hemos cambiado o nos hemos acercado. Yo creo que nuestras vidas, nuestro estilo de vida es la que va a marcar, ¿no? Si en dado caso esos hábitos de alguna manera mejorando, nuestra vida espiritual se va mejorando. O sea, se ve el muchacho o la muchacha, ¿verdad?, de que hay un cambio en la vida, o sea, le interesan más las cosas espirituales. Yo creo que a eso vamos, ¿no? Que jóvenes sean quitados, que se quiten todos esos malos hábitos, para que de ahí, pues, de alguna manera vamos a buscar más las cosas espirituales, como hemos estado hablando, ¿verdad? De que yo creo que un poco, adelantando un poco, ¿verdad?, de que lo que hablábamos la semana pasada, de poder entrenarnos, de poder poner un alto, de poder pensar en ejercitar, ¿va? O sea, tenemos que hacer algo, definitivamente tenemos que hacer algo. No sé cómo veas vos. Sí, sí, viendo lo que estábamos viendo en la semana pasada por cuanto a lo que nosotros nos ejercitamos. Claro, cuando nosotros nos ejercitamos en una parte de nuestra vida, o cuando nosotros ponemos a trabajar esa parte de nuestro cuerpo, ya sea en un gimnasio o en diferentes, ¿verdad?, de lo que nosotros estábamos hablando, yo pienso que se tiene que ver un resultado en la vida de esa persona. Y lo mismo pasa en cuanto en la vida espiritual de un joven. O sea, se refleja en qué estás gastando tu tiempo o en qué te estás enfocando más. O sea, por ejemplo, cuando tú te enfocas, en este caso nos enfocamos en la palabra de Dios, yo pienso que la palabra de Dios es el fundamento de todo joven. O no sé cómo veas tú ese asunto. No, yo creo que al meditar en eso, ¿verdad?, de que sabemos algo que es súper importante, es de que nosotros como jóvenes, ¿verdad?, de que yo sé que traemos una fuerza, traemos algo dinámico en nosotros, una vibra, ¿no? Pero algo que tenemos que ser consciente y tenerlo bien presente es que la palabra, definitivamente la palabra, muchos personajes en la Biblia, jóvenes que se destacaron, usted se da cuenta, acuérdate que al pueblo de Israel le dijeron la palabra, ¿no? O sea, aquí está mi palabra, no te apartes de eso. O sea, ahí está, ¿no? Si te apartas, ya, le dijeron que les iba a pasar. Y acordate que jóvenes que después, años, nacieron jóvenes, pero ellos ahí tenían la palabra, ¿no? O sea, se enfrentaron, fueron llevados a ciertos, frente a reyes, frente, no sé, a circunstancias, ¿no? Ellos sabían, o sea, tenían presente la palabra, o sea, no fue de que, pues que salga como salga, no, pudieron estar en pie, o sea, la palabra. Yo creo que en nosotros la base, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra es dulce, la palabra es como espada que penetra, o sea, la palabra hace miles de cosas en nosotros. Sí, porque nosotros, como bien estamos viendo, ¿verdad?, acerca de lo que es la palabra del Señor, yo pienso que una de las cosas por qué es importante que nosotros le prestemos atención
a lo que es la palabra del Señor. Como decíamos, muchas veces nosotros venimos a una iglesia, nos sentamos, pero no le prestamos mayor atención a una enseñanza, no le prestamos mayor atención a lo que nuestro pastor nos diga o a lo que Dios nos está hablando. Por eso cuando vemos en la vida de Timoteo que el apóstol Pablo viene con instrucciones precisos, ¿verdad?, para la vida de Timoteo en este aspecto, cuando, ¿verdad?, ahí en Timoteo en el pasaje donde nosotros entramos, le dice que hay dos pensamientos. Fíjate bien, hay dos pensamientos ¿verdad?, que nos va a afectar. Uno que es el pensamiento humano, que son las fábulas, los pensamientos, ¿verdad? Cuando Pablo le da instrucciones precisas a Timoteo, Pablo le dice, mira, tienes que prestarle atención a estos dos pensamientos. Y tú decides cuál pensamiento seguir. Por eso cuando él empieza hablando en el capítulo 1, él dice, presta atención a estas enseñanzas. O sea, es una enseñanza, es una instrucción. Entonces él le dice, van a haber instrucciones de espíritus, pero también hay instrucciones demoníacas, pero también están los pensamientos de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver a cuál pensamiento nos tenemos que adaptar. Entonces, porque hay un pensamiento que nos está alejando de Dios y hay otro pensamiento, en este caso, hay un pensamiento que va a formar en tu vida un hábito de separación de Dios y hay un pensamiento que te va a acercar más a Dios, pero yo pienso que la decisión está en cada uno de nosotros. Sí, no, yo creo que, acuérdate que yo siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que cuando queremos hacer algo, siempre he dicho que cuando queremos hacer lo bueno, o sea, tenemos que desechar primero lo malo, ¿no? Cuando, hablando así como lo que hemos estado hablando, alguien que quiere el gimnasio, yo creo que eso hablamos, ¿no? ¿Y por qué se lo digo? Ahorita lo vamos a ver, lo que lo estabas tocando vos, y ahí está en el 4.7, 1 Timoteo 4.7, para los que tal vez de qué estarán hablando, porque no han dicho ninguna cita bíblica, está en 1 Timoteo 4.7. Entonces, ahí primero lo que le marca Pablo a Timoteo, o sea, le dice que va a ejercitar, seguro, pero primero le da algo, primero, que lo que tiene que hacer es desechar. O sea, pongo un ejemplo tan didáctico, tan fácil, ¿no? Alguien que va al gimnasio, yo creo que estuvimos hablando de eso el domingo, ¿no? Imagínate vos que vas al gimnasio, hasta lo hacíamos como de risa, ¿no? Vas al gimnasio, te matas todas las, yo te decía eso, te matas todas las semanas, solo un día trabajas, pero tu dieta de comida, o sea, lo que te hace que te engordes, no paras. O sea, ni porque te matas haciendo ejercicio, pero te van a decir, pero ¿por qué a mí no me sale six-pack, va? Porque comes Coca-Cola, el six-pack, ¿no? O sea, tenés que modificarte algo, tenés que desechar eso. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Ok, al último dice, ejercítate para la piedad. Pero primero, lo primero que le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Yo creo que tenemos que sacar, curar, entonces ir a ejercitar. Porque si de lo contrario, como ponía el ejemplo, podamos venir a la iglesia, podamos, pensar en ejercitar, pero si no hacemos un cambio, si no paramos, ¿va?, como decíamos, empezar de decir, no, tengo que desechar, ¿no?, malos hábitos, de lo que la pregunta viene, ¿no?, tengo que desechar los malos hábitos, entonces ahora me enfoco a hacerlo, ¿cómo se llama?, a hacer lo que quiero hacer en las cosas de Dios, la piedad. Entonces, yo creo que algo aquí para tal vez de verlo, ¿va?, de que tenemos que desechar malos hábitos, desechar eso de que, no sé, no tengo ganas de orar, ¿va?, desechar eso, no tengo ganas de leer, ¿va?, la palabra de Dios, o sea, no, desecho eso, ahora tengo que leer, ¿no? O sea, ejercitarme, ahora tengo que ejercitarme, pero imaginémonos que sí, yo quiero leer la palabra de Dios, pero otro día, ¿no? O sea, no está haciendo un esfuerzo para poder desechar ese pensamiento negativo, ¿no? Por decir, no sé qué pensás vos. Sí, yo pienso que todo eso tiene que ver mucho en nuestra vida, porque también tenemos que entender que
la vida de un joven, la vida del cristiano es una batalla espiritual en la que nosotros nos enfrentamos. Como vemos que hay dos influencias en nuestras vidas, uno es lo negativo y lo otro que es lo positivo, dependiendo nosotros hacia qué nos inclinamos y hacia qué nos disciplinamos más. Y si nosotros tenemos actividades, ¿verdad?, que no son sino que solamente para fortalecer nuestro cuerpo, entonces no va a haber fortaleza espiritual en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque simplemente nos podemos ver fuertes físicamente, hablando físicamente, un hombre que se ejercita, se mira fuerte, fortalecido sus músculos, pero así como se ve ese hombre, así debería de verse un joven espiritualmente. ¿Por qué? Porque eso, cuando tú te fortaleces en una área de tu vida, eso te va a sustentar en los momentos difíciles. Entonces, nosotros siempre vemos que la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay ciertas cosas que debemos de desechar como jóvenes, pero también hay ciertas cosas que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué es importante esto? Claro, la gente, ¿verdad?, del mundo, como decíamos, en los malos hábitos que venían en los comentarios, están practicando cosas que puede ser que se volvió un hábito para ellos, que ya es normal, pero que cuando nosotros nos vayamos a la escritura, vemos que no es algo normal, simplemente le están dando gusto a lo que es el cuerpo, pero quedan pobres espiritualmente. Sí, no, yo creo que, acordate que lo que dice en el 4.8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. O sea, ahí no dice que es malo, o sea, nunca atacamos a que usted se cuide o vaya a correr las mañanitas o no sé, no es bueno, pero lamentablemente, como vos decís, yo eso lo miraba fuerte que hablábamos, ¿no? De que jóvenes sí se levantan temprano para ir al gimnasio. O sea, jóvenes llegan hasta las 11 de la noche del gimnasio. Vuelvo a insistir, no estoy en contra. Me alegro que se cuida, haga todos los ejercicios que usted piensa hacerlo, pero ¿qué hay en nuestro espíritu? O sea, ¿qué hay en lo espiritual? Eso le deberíamos darle más énfasis. O sea, si pensamos un porcentaje, va, que sea 80% de lo espiritual y el 20 o el 30% en lo físico, ¿va? Porque dice, para poco es provechoso, pero la piedad, es que esto es lo más interesante, ¿no? Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. O sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer porque nos trae una bendición, ya sea presente, porque también lo aprovechamos porque vemos las bendiciones presentes, pero aquí dice, es algo futuro. Entonces, de ahí deberíamos de enfocarnos más, de ejercitarnos, de preocuparnos, de entrenarnos, de crecer, ¿va? De que en tal joven o señorita, ¿va? De que se vea algo que se está creciendo, que el año pasado no era así, ahora se mira diferente. Ahora, ¿qué esperamos el otro año? ¿Va? ¿Será diferente o va a estar en lo mismo? Pero si vemos en lo físico, sí se está poniendo todo así musculoso, pero en lo espiritual, al contrario, se está echando a perder. Entonces, yo creo que algo que tenemos que ponernos en sí, va, de preguntarnos, ¿me estoy ejercitando para las cosas espirituales o no estoy haciendo nada? O sea, enfrentarnos, va. Sí, yo pienso que antes de seguir con esto, queremos saludar, ¿verdad?, como siempre, a nuestros hermanos que están conectados con nosotros en Facebook, en YouTube. Realmente nosotros estamos agradecidos que usted esté conectado con nosotros. Saludos, los bendecimos en el nombre del Señor, ¿verdad? Sabiendo que cada uno de nosotros nos vamos edificando conforme a lo que nosotros vayamos aprendiendo unos de los otros. No sé si tienes algún comentario. Sí, ahí. Fíjate que aquí te saludaron vos. Aquí Raimundo Reynoso dice, saludos Pedrito, y bendecimos a Raimundo Reynoso. No sé si lo conoces, y lo saludamos y lo bendecimos en el nombre de Jesús.
Edgar Hernández Edgar nos está viendo, y a Priscila Martínez, que ya ratos, una hermana aquí de la iglesia, que te saludamos, Priscila, donde estés, mandamos saludo, y pues Dios mediante, ¿verdad? Cuando se abran las iglesias aquí, pues te esperamos. Ella nos está viendo. Adolfo Elías también nos está viendo. Arnoldo Chun Elías nos está viendo. Los bendecimos, le mandamos saludos. Pueden mandar un comentario o lo que ustedes quieran sugerir al respecto de la pregunta que se había puesto al principio, de que cuáles son los hábitos que se separan a la juventud de Dios. Tal vez nosotros hemos dado unas pequeñas listas, pero ustedes tal vez tendrán más que nos ayuda, porque aquí pues nosotros no sabemos todo, entre todo podamos platicar, ¿verdad? Que tal vez ustedes tienen otros puntos de vista para poder dialogar, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Sí, así es. Gracias, hermano Raimundo. Dios me lo bendiga. Yo sé que hace tiempo conocí al hermano, de mucho, ya tiene años, pero gracias, ¿verdad?, por el saludo. Siempre es un privilegio, ¿verdad?, de poder conocer a personas, ¿verdad?, en esta ciudad. Y realmente estamos contentos, hermano, que usted nos esté acompañando en esta tarde, a nuestros diferentes hermanos que nos están sintonizando en YouTube como también en Facebook, ¿verdad? Es un privilegio para nosotros, y como hemos venido hablando, comparta esta transmisión con sus familiares, con sus amigos. Usted no sabe, ¿verdad?, que si hay algún familiar que esté atravesando momentos difíciles, amigos que estén atravesando momentos difíciles, y en algún momento usted comparte un mensaje y pues el hermano se convierta. Este medio es un medio donde el evangelio está llegando, donde usted y yo no podemos llegar. Yo sé que este evangelio, dice la palabra, id y predicar el evangelio a todas las naciones, y esto nos está llevando a diferentes naciones. Entonces, comparta con sus amigos, comparta con sus familias, para que sigamos llevando estas buenas nuevas a los diferentes hogares. Amén, sí, yo creo que la importancia, como hemos dicho, de que usted sea parte de esto, ¿verdad? De que usted pueda compartir, y lo más importante, en compartir la palabra. Yo creo que siempre hemos dicho, ¿verdad?, de que a través de las redes podemos predicar, tanto como nosotros acá, y como usted va compartiendo, haciéndole saber a otros que ahí están pendientes también, para que ellos puedan escuchar la palabra de nuestro Dios. Sí, definitivamente así tiene que ser. Entonces, volviendo al tema que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Y usted dirá, bueno, hermano, ¿y cómo me tengo que ejercitar en la palabra del Señor? Yo pienso que para mí que hay tres bases fundamentales en cómo nosotros podemos ir disciplinándonos en la palabra del Señor. Por supuesto, yo veo que la palabra de Dios, cuando uno lee, cuando uno está en un mensaje, lo que muchas veces provoca es sueño. Entonces eso nos quita el aliento de leer, de prestarle atención a una prédica. ¿Por qué? Porque hay demasiado actividad a nuestro alrededor, o demasiadas cosas que están surgiendo a nuestro alrededor. Entonces muchas veces el enemigo trae eso para que nosotros no le ponemos importancia a lo que es la palabra de Dios. Hay yo pienso que tres fundamentos esenciales para la vida del cristiano, o para ejercitarnos en la palabra del Señor. Mire, uno, en Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Punto número uno es prestándole atención. Punto número dos, dice, esto, dice, en tus mandamientos, dice Salmo 119, 15, 16, hablando el salmista, dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Punto número dos es meditando en la palabra. Si nos damos cuenta, estos son fundamentos importantes, no solo para la juventud, y yo pienso que para los que somos cristianos, nuestro fundamento tiene que ser prestarle atención a la palabra, meditar en la palabra. Y punto número 3 dice, Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice,
con guardar tu palabra. Entonces, son 3 fundamentos que vemos aquí. 1, yo le presto atención a la palabra. 2, yo le voy a meditar en la palabra. Y 3, yo voy a guardar esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, esa palabra se convierte en luz en nuestro camino. Entonces eso nos va a hacer que nosotros tomemos decisiones correctas en la vida. Sí, la palabra de Dios es la que nos guía a toda verdad. Yo creo que, volviendo a lo mismo que decíamos al principio, la importancia de que nosotros sepamos la palabra, que como vos decías, de que la guardamos, ¿va? O sea, atesorar en nuestros corazones, pero yo creo que, pienso que algo bien importante, dice Santiago 1:22, es que también seamos hacedores de esa palabra, porque la podamos tener ahí, la podamos guardar ahí, la podamos saber de pasta a pasta, como dicen todo de la Biblia, pero yo creo que algo que marca Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo creo que la importancia, las facetas que vos estás poniendo es súper importante, porque de ahí pues tiene que llegar, ¿va? Porque si no sabe, ¿cómo lo va a guardar? No va a saber. Pero yo pienso que tenemos que saberla, la palabra, memorizarla, pero lo más importante es llevarla a cabo, ¿no? O sea, si la palabra dice, un ejemplo no tan fácil que se me viene a la mente, la palabra dice sean mansos. Si yo lo sé, pero, o sea, ¿lo puedo aplicar en mi vida como un joven? Tal vez soy tan impaciente, ¿va? O sea, tengo que ponerla en práctica, no solo voy a tenerlo en la mente o de teoría, de que sé que tengo que ser un joven manso, un ejemplo, pero ahora aquí la estamos haciendo, nos estamos confrontando a esa palabra, porque de ahí, como vos decís, nos va a hacer vida. Entonces dice Dios a nosotros, sí, la están haciendo, le está costando hacer manso, pero ya ahí va. Pero imaginémonos de que no las hacemos, solo las sepamos. O sea, hay una faceta, hay unas etapas que tenemos que hacerla, ponerle atención, como él dice, hay que prestarle atención y de ahí guardarla. Y no solo guardarla, entonces ahora sí, a echarla a caminar, ¿va? O sea, ya ahora sí, ya me la sé, ahora sí a caminar en esas palabras que tantas cosas nos tiene Dios en su palabra, ¿verdad? Sí, como podemos ver en estos fundamentos que yo pienso que son importantes para nosotros, al prestarle atención a la palabra, al meditar en la palabra, al guardar la palabra, el salmista mismo también dice ahí en Salmo 119, 11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, lo que tú me has dicho. Pero hay una razón por la cual nosotros tenemos que guardar eso, para no pecar contra ti. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a un José que fue tentado en su juventud, yo pienso que si hay algo que él atesoraba en su corazón, era la palabra de Dios, los dichos de su padre, ¿verdad? También se podría también decir los dichos de Dios que estaban escritos para él. Entonces, eso fue lo que le impidió a no caer en esa tentación donde fue llevado. Y nosotros podemos ir viendo también un Daniel que no se sometió a las costumbres de una nación. ¿Por qué? Porque él había atesorado que al único que se le debería de adorar, al único que se le debería de prestarle atención en todo momento, era a Dios. Y eso, por supuesto, lo llevó a ser grande en ese reino, y así sucesivamente. Si nosotros como cristianos le prestamos atención a la palabra cuando estamos sentados, o estamos meditando en la palabra, en la lectura, y estamos, ¿verdad?, atesorando todo eso en nuestro corazón, eso nos va a servir para nosotros llevar una vida íntegra delante de Dios. Sí, no, yo creo que de todo esto de guardar la palabra, hablando, esto es individual y la bendición es para esa persona, quien lo está practicando, quien lo está guardando, quien lo está ejercitando, quien lo está haciendo, es para la persona.
la Biblia dice que si nosotros empezamos a honrar a nuestros padres, como dice la Biblia, ¿va? Hay un beneficio detrás de todo eso, no solamente de que la sepamos o no solamente de que la practicamos, sino que al practicarla hay un beneficio detrás de todo esto. Lo que estábamos hablando también va de la piedad, ¿no? O sea, al practicarlo tiene bendiciones venideras. O sea, nosotros al hacer la palabra, como dice Santiago 1:22, ¿verdad? Es de que seamos hacedores de esa palabra. ¿Para qué? Para que al hacer la palabra, al ponerla en práctica, tarde o temprano Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque como vos decías en lo que pasó en el libro de Daniel, ¿va? Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero pareciera que solo así lo leemos, ¿va? Pero ¿por qué él? ¿Por qué él no? ¿Por qué se propuso? ¿Por qué él no se contaminó? Porque le habían sembrado a él, él había leído. Fíjense que en una parte de todo, él había leído el libro de Jeremías, donde dice que ellos tenían que prosperar en Babilonia. O sea, él ya había leído, no porque se le ocurrió, no me contamino, no, él sabía. Y él también sabía, leía todos los mandamientos de Dios, donde dice, ustedes no van a inclinarse a ningún Dios que no fuera yo. Entonces, ellos tenían en la mente, lo tenían, no en la mente, en el corazón de todos lo tenían. Y eso, fíjate que los llevó a una bendición. Acordate que cómo fueron ellos prosperados, los pusieron como gobernadores, Dios los exaltó de alguna manera porque ellos, o sea, confiaron, tenían en sí la palabra bien clara. O sea, yo creo que esa es, si nosotros jóvenes que estamos ahí, nos presenta, como él decía, un caso como José, ¿verdad? Se pueden mantener, estar en pie. No, yo tengo la palabra, a correr, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si no? Yo creo que ahí vienen los fracasos, seamos sometidos, ahí ya ni queremos platicar lo que viene después, ¿verdad? Sí, por eso es importante que nosotros vayamos viendo como jóvenes cuáles son realmente, qué es lo que está arraigado en nosotros. Porque si nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestra vida, eso es lo que nosotros vamos a reflejar en los momentos de tentación. Y no solo vemos a Daniel con estas tentaciones de todo lo que se le ofreció, sino que también vemos al mismo Señor Jesús siendo tentado con la misma palabra de Dios. Y vemos ahí en Mateo capítulo 4, versículo 1 de la tentación de Jesús, en la cual se tuvo que confrontar realmente y reflejar en lo que él se había disciplinado. Y en este caso, en la palabra del Señor. Si tú te das cuenta, no solo el enemigo lo intentó en su naturaleza humana, como seres humanos, como jóvenes, vamos a ser tentados. Por ejemplo, como hablábamos hace unos días con unos jóvenes, uno sale a la calle, uno camina, uno mira cosas que definitivamente muchas veces no podemos ignorar. Entonces vemos cosas que nos están dañando la mente, que nos están pervirtiendo los pensamientos. Entonces es una generación que lo que dijo Jesús, que es una generación perversa, que se está levantando, pero también hay una generación de parte de Dios que se tiene que levantar. No es que se esté levantando, sino que se tiene que levantar para poder confrontarse a los hábitos que el mundo ha introducido en la vida de los jóvenes. En este caso vemos la tecnología, ahora fácilmente nos puede llevar a cosas que nos están de alguna manera dañando los pensamientos. Tú te vas a un sitio de internet, a las redes sociales, y muchas veces lo primero que ve uno son cosas malas, no son cosas sanas. Entonces, y eso viene a contaminar tus pensamientos, a contaminar tu mente y te viene a contaminar a ti. Entonces, cuando se presenta esas tentaciones, muchas veces no tenemos la fuerza para poder vencerlos. Y eso, ya claro, entonces ahí ya entra la contaminación hacia nuestras vidas. Pero como Daniel, nosotros tenemos
¿verdad? Si nosotros estamos en la palabra de Dios dice también la Biblia que la palabra de Dios es la que nos limpia. O sea, cuando yo estoy leyendo, cuando yo estoy meditando, cuando yo le estoy prestando atención a la palabra de Dios, eso me está limpiando la mente, me está limpiando la conciencia, me está limpiando no solo la conciencia, el corazón, y me está preparando para algo mucho mejor. Pero depende de mí, ¿verdad? En donde yo me estoy disciplinando más. Sí, no, yo creo que seguro nosotros, como él decía, ahora estamos viviendo un tiempo emocionante, ¿no? Un tiempo donde ahora, donde usted baja una aplicación, baja o lo que quiera hacer en su teléfono, en las redes, en el internet, ahora hay de todo. Y tan fácilmente nos lleva como algo que da como un dardo ahí, empieza a crear algo sin querer. Entonces yo creo que nosotros de alguna manera tenemos que tener ese escudo, tenemos que tener el arma, ¿va?, en nuestras manos, o sea, la palabra, tenemos que tener ahí listo, porque de lo contrario vamos a ser arrasados, vamos a ser enrollados, y el enemigo pues eso es lo que desea, ¿no? Jóvenes que de alguna manera no podrán hacer frente a todo lo que está pasando de hoy en día. Hablábamos del caso de ellos, ¿va?, de tantos personajes en la Biblia que ellos pudieron parar. Entonces ahora nosotros no estamos frente a un rey, no estamos frente a una estatua, no estamos frente a la esposa de Potifar, no, estamos ahora enfrentándonos a las redes. Que tal vez podemos decir, pero ¿qué tiene si no tiene nada de malo? Sí, el que sepa usar no tiene nada de malo, o sea, hasta cierto punto es una bendición, pero lamentablemente por no tener el arma que nos protege a poder escudarnos, va, fácilmente somos arrastrados con esto. Muchos jóvenes de alguna manera empezaron bien en el cristianismo, pero no pudieron ser firmes y ahora tristemente ya no están. ¿Pero por qué? Porque se les presentó la tentación, se les presentó no sé, cosas en la vida, no tenían el arma, no tenían, entonces de alguna manera ellos fueron vencidos. Jesús al enfrentarse con las tentaciones, Él sale con la palabra. Entonces en nosotros ahora viene esta pregunta para nosotros como jóvenes, como señoritas, ¿verdad?, que ustedes están ahí en sus casas. ¿Cómo estamos con la palabra? O sea, nos estamos llenando de la palabra, y no tan solamente llenarnos de palabra, ¿verdad?, volvamos a lo mismo, o sea, lo vamos a querer practicar. Ahora, si usted me dirá en su mente ahí, pues lamentablemente en la palabra, pues tengo 0, ¿verdad?, no sé, usted se puede calibrarse. Ahora, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Vamos a quedarnos en 0 o hay que hacer algo? O sea, la palabra es la que necesitamos que nos ayude, ¿verdad?, a poder mejorarnos, que esa arma sea la que nos protege en el tiempo de que seamos enfrentados. Bueno, ahora el tiempo somos bombardeados, ¿va?, por todos lados. Ahora nosotros tenemos que tener nuestra arma para poder combatir, ¿va?, no con nuestras propias fuerzas, de Dios primeramente, y nos ha dejado el arma poderosa, la palabra, donde podemos pelear, podemos vencer, y delante de Dios, va, que Él nos mira, que aún estamos firmes a través de todo este mundo, lo que nos ofrece la tecnología, de tantas cosas, tanta perversidad, va, que hay ahora, y tan fácilmente el joven es arrasado sin sentir, ya está arrasado. Ayer estábamos hablando, fíjate que estábamos hablando de algo de la música, y ellos lo ponían la semana pasada, ¿no?, de la música. Otra también que es algo que nos endulce el oído, decimos que es cristiano, pero doctrinalmente hablando no tiene que ver nada con lo de Dios, ¿verdad? Pero musicalmente es bien endulzado nuestro oído, y ahí estábamos escuchando, ¿verdad? Pero es aquí poder tener esa arma donde diga, esto como que no es de Dios. Me endulce el oído, pero no es de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo podrá calibrar esto? O sea, ¿cómo podrá escanear todo esto? A través de la palabra. ¿Escaneo en la palabra? No, no es así.
Pero si no hay palabra, fácilmente vamos a ser arrasados, fácilmente vamos a ser vencidos. Y yo creo que nosotros no queremos hacer eso, queremos hacer como lo que hizo Jesús en el tiempo de su tentación, a poder salir con palabras. Yo creo que eso es lo vital para cada uno de nosotros. Sí, también vemos algo importante también en lo que nosotros estamos atravesando como jóvenes, que cuando llegan estas tentaciones no solo van a traer cosas buenas. Claro, el enemigo, o en este caso el enemigo te va a poner las tentaciones de alguna manera maquilladas, muy bonitas, muy hermosas a nuestro parecer, pero sin embargo el final es un final triste. Entonces, en ese aspecto, Jesús se basaba cuando le llegaron las tentaciones del enemigo que lo tentó, ¿verdad? Que si era el Hijo de Dios, que convirtiera en pan, que si quería todo lo que necesitaba, simplemente se arrodillara ante Satanás, ¿verdad? Para que pues lograra todo lo que quisiera. Y yo pienso que esa etapa es una etapa donde nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy en día el enemigo nos puede ofrecer fama, nos puede ofrecer grandes cosas, pero sin comprender, o no tenemos cómo discernir cuáles son los efectos de eso en nuestra vida. Y entonces, a través de todo eso, muchas veces los jóvenes, más que todo, ¿verdad?, son lastimados porque no saben tomar una decisión correcta en su vida. Entonces, muchas veces en el caminar son lastimados, son heridos, son tal vez hasta cierto punto son decepcionados. Entonces, es ahí donde entra una arma que para mí es un arma poderosa de Satanás, pero yo sé que es mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mira, entra el desánimo, que es lo que destruye a la juventud, definitivamente. ¿Por qué? Porque el desánimo es una arma que no solo aparta a la juventud, y si no se prepararon, si no tienen, nunca le prestaron atención a la palabra de Dios, nunca lo atesoraron en su corazón, entonces no vamos a tener herramienta cómo enfrentarnos a esta situación. Y no es algo que cuando uno entra en desánimo, uno se siente menospreciado, uno se siente, ¿verdad?, como que ya no lo quieren. Entonces entra esa etapa en la vida de la juventud, y eso es lo que termina destruyéndonos definitivamente. Pero más sin embargo, si nosotros creemos que Dios está con nosotros, que Él es el que nos cuida, que Él nos ama a pesar de nuestros errores, como la Escritura dice que Dios nos ama a pesar de nuestros errores, y además el apóstol Pablo todavía lo menciona y dice, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Eso quiere decir que el amor de Dios siempre está ahí, si nosotros lo llegamos a entender de esa manera. Si nosotros leemos, tenemos en mente eso, que el amor de Dios siempre está ahí, pero el que decide apartarse de Dios es uno. Sí, yo creo que al hablar de la vida de David, ¿verdad? Siempre meditamos en este joven, era un joven más bien. Los que saben la historia, los jóvenes que saben la historia de David, hasta cierto punto había como una palabra, se me fue la palabra, es un menosprecio, pero había una palabra, se me fue ahorita, a unos hijos, sí ahora, imaginemos en la vida de él, ¿verdad? ¿Qué pasaría nosotros hablando de esa manera, si con nuestros hermanos, fuera usted el no querido, y los otros son los más queridos, ¿no? Uno se siente lastimado. Hablando de una familia biológica, pero, o sea, vayamos, ¿cuál es la reacción de él? A él no le importó eso. Él buscó las cosas de Dios. Ahora, si lo traigamos en una familia espiritual, acá con nuestros hermanos en Cristo, jóvenes que somos hermanos en Cristo, puede hacer que usted se ha sentido desanimado, despreciado, no querido, no lo toman en cuenta. Déjame decirle que Dios lo está tomando en cuenta. O sea, Él está ahí al pendiente. Usted no se desanime, no piensa de que nadie piensa en usted. Dice la Biblia, aunque padre y madre
lo dejaran a uno, Jehová con todo esto nos va a cuidar, nos va a recoger. Pero tenemos que, vayamos siempre insistiendo de que para no desanimarnos, tenemos que fortalecernos en Dios, tenemos que estar confiados en Dios, tenemos que creer la palabra, porque tarde o temprano, de alguna manera, nos enfrentamos. Nosotros como jóvenes vamos, en cada etapa vamos hasta cierto punto sintiendo el dolor, o sea, en las situaciones, problemas que pasamos, ¿no? Algún dolor sentimental, ¿no? Porque está un joven todavía en esa etapa, y con esa a veces se decae la persona. Vos sabes de testimonios, de historias de jóvenes, de jovencitas y de jovencitos, de alguna manera en una relación sentimental. No los juzgamos, oramos por la vida de ellos, los bendecimos también, pero de alguna manera cuando fracasaron, si lo puedo llamar de esa manera, en esa relación sentimental, hablando de una cosa pequeña, ¿va? Destruyó la vida espiritualmente. O sea, ya no tienen ese valor o esa fuerza ferviente de buscar a Dios. Al contrario, se apartaron de Dios. Pero vemos, fue afectado de una manera en su etapa de vida. Ahora hay muchos jóvenes, jovencitos, adolescentes que ahí van creciendo. Entonces, tenemos que fortalecernos en la palabra, tenemos que creer. Sabemos que en la vida, ¿verdad?, de que tarde o temprano tenemos que confrontarnos a los problemas, porque la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones. O sea, Dios no dijo que usted al llegar a los pies de Cristo, un joven está confiando en Dios, todo así de bonito, va. No, en la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero hay una solución. Pero confiad, aquí viene otra cosa, confiad, que yo he vencido al mundo. O sea, en resumidas, ¿qué nos queda a nosotros? Confiar, de lo que ya mi hermano ha dado un listado, de que poder guardar la palabra, confiar la palabra, de lo que yo decía, hacer la palabra, ponerla por obra, es que ese es lo más vital en nosotros. Yo creo que más adelante vamos a hablar de otros puntos, pero estamos hablando de algo que nos hace a que nos mantiene firme en una situación que seamos enfrentados. Tal vez usted como joven ya se ha enfrentado de muchas cosas en su vida, amén. Esperamos en Dios que la hemos podido avanzar, ¿va? O sea, no hemos sido derrotados, pero no queremos meterle miedo, ¿va? Pero, o sea, en nuestra vida, tarde o temprano, tenemos que enfrentar. Es que Dios lo que quiere, siempre decía una vez, midiendo la fe, es de que Dios quiere que no nos quedemos allí. Usted ya avanzó en esto, ahora Dios dice, te quiero mejorar, te voy a meter un poco más al horno para allá, para hacerte que brilles más, va, te voy a meter otro hornito más caliente. Pero no es que Dios no quiera, no nos quiera, sino que Él quiere que cada día vayamos confiando en Él, confiando. Si ya confié aquí, ahora tengas que confiar profundamente. Y ahí nosotros nos vamos avanzando, creciendo, no en estatura, ¿va?, ni de anchura, ¿no?, sino que vamos creciendo en lo espiritual. O sea, la palabra se está haciendo vida en nosotros y Dios mira, ya hay fruto en esa persona, ya. Y Él va a entrar a nuestro huerto, así que a comer, va a entrar al huerto y a comer, porque ya la palabra ya se hizo vida en nosotros. Sí, definitivamente cuando tú hablabas de todos los, ¿verdad?, los fracasos que la juventud hemos pasado. Yo sé que más de alguno hemos fracasado en cuanto a las decisiones que tomamos, más que todo en este caso en los sentimentales, que muchas veces es ahí donde la juventud fracasa, pero esa es la consecuencia de no prestarle atención a lo que es la palabra del Señor. Porque si nos damos cuenta que si le prestáramos atención a la palabra del Señor, que dice no os unáis en yugo desigual, o que vemos que hay mujeres como la mujer de Proverbios, ¿verdad?, que está acechando para destruir, entonces nosotros seríamos sabios en tomar una decisión correcta. Entonces, ¿qué es lo que afecta a nuestra vida? Porque muchas veces nosotros nunca le prestamos atención a un consejo, nunca le prestamos atención a la palabra de Dios misma,
Y eso mucho menos la escudriñamos, mucho menos la leemos, mucho menos le ponemos importancia. Entonces es ahí donde vienen las consecuencias a nuestras vidas y alguien tiene que pagarlas. Entonces, para tomar decisiones, yo pienso que nosotros debemos de, primero, ¿verdad?, prestarle atención a la palabra, como lo dice el salmista, el proverbista. Prestarle, no solo prestándole la atención, sino que también atesorándolo en mi corazón. O sea, esta palabra va a servir de bien para mí. Y no solo atesorándole, lo voy a escudriñar. ¿Por qué el Señor no quiere que yo haga esto? ¿Por qué el Señor quiere que yo evite esto? ¿Por qué el Señor no quiere que vaya en este camino? ¿Por qué el Señor me está impidiendo tomar esta decisión? ¿Por qué el Señor no quiere que yo esté con esta persona? Porque puede ser que sea algo destructivo para tu vida y es mejor, ¿verdad?, pedirle, porque a través de la Biblia tú te vas instruyendo, y también la Biblia misma dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa es una de las palabras que vemos ahí en Salmo, si no estoy mal, Salmo 119:5, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, porque él sabía que desde su juventud ese era su guía. Dice: y lumbrera mi camino. Entonces, cuando nosotros hacemos todas estas cosas, viene la palabra, es la misma que nos va a guiar en nuestro camino diario. Ahora, si de alguna manera hemos cometido errores, yo pienso que nosotros debemos de volver a la raíz, que es la palabra del Señor, y volver a decir: bueno, ¿qué dice la palabra de esto? Si nosotros llegábamos a entender que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios es fiel, que si Él prometió estar con nosotros, Él no va a fallar, porque dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que iba a estar contigo, es porque Él va a estar contigo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que volver al principio, volver a empezar. Entonces yo pienso que la raíz de nuestra fe, nuestro fundamento en nuestra vida cristiana como jóvenes, si queremos llegar a ser alguien en Dios y aprender a sujetarnos en Dios, es la palabra. Es la palabra, definitivamente. En Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, como lo que vos decías, y preguntad por las sendas antiguas, o sea, el camino, ¿no?, cuál sea el buen camino, y andad por él. Es que a eso estamos insistiendo, hay que andar, o sea, hay que hacer. Y ahora, al hacer eso nos trae una bendición. Dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces aquí, resumiendo lo que dice el hermano, el que no quiere andar hablando de una relación sentimental, va a un fracaso, hubiera pensado, no sé por qué me metí, ya se fracasó. Entonces, ¿por qué? Porque no escuchó, ya no hay descanso para su tormenta, lo que hay, ¿no?, dificultad. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos remarcar así aquí? Andar en el camino del Señor. Cuando se habla de camino, se está hablando de un estilo de vida. Entonces, tenemos que imitar el estilo de vida de Jesucristo. Tenemos que guardar la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que hasta pensar en cada instante en esa palabra, y lo más importante es hacer esa palabra, andar en ese camino. Entonces haréis descanso para vuestras almas. Yo creo que el fin de todo esto es que no queramos nosotros meternos a problemas, o sea, nosotros mismos, porque Dios no quiere. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pero nosotros somos los que llegamos a meter en ese camino que nos estorba y nos lleva para otro lado, y el fin de ese camino no es de bien, entonces de muerte, ¿no? Entonces nosotros no queremos eso. Ni un joven que ese joven su transcurso de vida durante Dios quiera permitir que sea de bienestar, ¿no?, de pensamiento de bien Dios para esa persona. Pero entonces queda en nosotros en que guardamos o no queremos hacer la palabra, o que no queremos ponerla por obra, la palabra de Dios. Así que yo creo que el tiempo se avanza súper rápido en este
en este espacio, tan rápido va el tiempo. Quisiéramos seguir hablando, pero yo creo que hay más días. Dios mediante, ¿verdad?, que nos permita la vida, ¿no? Hay más días, hay más tiempo, entonces donde podemos seguir más. Aquí tenemos más todavía para que ustedes también vayan pensando, ¿verdad?, de que meditando en esto de la palabra. O sea, tengo que mejorarme en la palabra. No lo estoy haciendo, ahora lo tengo que leer. Y no solamente leer, va, escudriñarla, guardarla, ponerla por obra. Entonces, vendría a ser como como algo que tenemos que proponernos, ejercitarnos, o sea, entrenarnos. Ya, aquí queda eso, hasta aquí quedó esto, ¿verdad?, de que no leo la palabra. Ahora aquí en adelante a entrenar, ¿verdad?, así que a darle duro, ¿no? En uno está, no está en que el pastor me tiene que predicar millones de prédicas, mensajes para que yo empiezo. No, o sea, en uno tiene que estar, ¿verdad?, de poder seguir en esto, ¿no? Definitivamente, y yo pienso que quedamos con esta duda o con estos pensamientos en esta tarde. ¿Cómo estamos nosotros como jóvenes en el camino del Señor? O sea, ¿a qué le estamos prestando más atención? ¿Qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón? ¿Y qué es lo que queremos nosotros reflejar en nuestra vida? ¿Qué es lo más importante? Como ponía, ¿verdad?, los 4 puntos o 3 puntos que nosotros vimos. Por ejemplo, ¿será que le estoy prestando atención a la palabra del Señor? ¿Será que lo estoy guardando en mi corazón? ¿Será que estoy escudriñando? ¿Será que lo estoy aplicando en mi vida? Lo cual decías en Santiago. Ahora, así como Jeremías, ¿verdad?, nos está diciendo, es como Dios nos está diciendo, bueno, es tiempo de hacer un alto y ponernos a pensar. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu camino? ¿Cómo te conduces delante de Dios? ¿O es tiempo de hacer un alto y decir, bueno, tengo que volver a la lectura? Tal vez mucho tiempo leías en otros tiempos, ¿verdad? Tengo que volver a empezar. Y yo pienso que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, así yo le dejo en tu corazón, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Qué tanta importancia tiene la palabra en tu vida? Y estos pensamientos, ¿cuáles son los pensamientos que están influenciando en tu vida en este tiempo? Así que Amén. Sí, yo creo que nuestros deseos y anhelo y de parte de nosotros hay como humanos, ¿no?, que hasta cierto punto pues no deseamos nada, ¿no? Dios siempre desea lo mejor para nosotros, pero nuestro deseo de nosotros, empezando con cada uno en lo personal, hay en los jóvenes de esta casa y de tantos jóvenes que conocemos, yo creo que nuestro deseo es que nos vaya bien. Pero, o sea, ese es nuestro deseo, ¿va? Volviendo, no es que ya empiezo a predicar, no, sino que guardar la palabra, ponerla por obra. Así que, donde usted esté, ahí inclinando su rostro, vamos a orar suplicándole a Dios, verdad, que nos ayude. Padre que estás en los cielos, mi Dios amado, te damos las gracias a ti, Dios mío, porque siempre nos das la oportunidad, Señor amado, de tantas oportunidades, Señor Dios, nos has dado. Esta es una oportunidad, mi Dios amado, que nos has dado, Señor Dios, donde remendar, Señor amado, lo que quizás hemos hecho malo delante de ti. Ayúdanos, Señor amado, a poder andar en ese camino que nos has trazado, Señor amado. Perdónanos, Señor amado, de alguna manera, Señor Dios, no queremos andar en ese camino. De tanto, Padre, nos insta, nos corriges, Padre, nos aconsejas, para que, Señor amado, en el futuro o en el presente, Señor Dios, nos vaya bien. Tu palabra dice, Señor amado, que tú no piensas nada malo de nosotros. Al contrario, Señor amado, pensamientos de bien tiene para nosotros. Nos quieres, Padre, introducir a esa tierra que fluye leche y miel, Padre. Y nosotros queremos heredar, Señor amado. Queremos que esa palabra, Señor amado, que haga vida en nosotros, Señor Dios, que al momento, Padre, en cada joven, Señor amado, sea confrontado, Señor amado, pueda sacar, Padre, el arma, que esa palabra, Padre, viene a ser una espada en nuestras manos. Por favor, Señor amado, tú conoces a cada uno de nosotros, a cada joven, Padre, o a cada hermano, Señor amado, que pudo ver, Señor amado, estuvo ahí atento, Señor Dios, de tu palabra, sellando esa palabra en su vida, Padre.
Te lo suplicamos en esta tarde, Señor Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén y amén. Saludos, mis amados hermanos.